Sejam todos muito bem-vindos. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: Gálatas, el único evangelio, el Evangelio de Cristo. Mensaje número 9. Si somos de Cristo, también somos herederos según la promesa. Gálatas 3, versículos del 15 hasta el 29. Damos gracias al Señor por tantas bendiciones que hemos recibido. Y ayer nosotros tuvimos algo inédito entre nosotros, una conferencia en San Bernardo dos Campos, donde los hermanos tuvieron poco tiempo para prepararla, porque la conferencia de este fin de semana era en Araguaína, Tocantins, y por algunos motivos tuvimos que colocarlo al segundo semestre de este año. Y ahí surgió un lugar, un espacio, y los hermanos de la región resolvieron tomar esta bendición y en poco tiempo consiguieron coordinar para hacer una conferencia con 1000 participantes, 1000 personas. Es algo inédito entre nosotros. Aparte de la conferencia en San Pablo, nunca tuvimos una conferencia tan grande como esta. Y los hermanos, claro, la iglesia en San Pablo ayudó, pero los hermanos del ABC Paulista están muy contentos, todos envueltos. Todos trabajaron mucho para que esto sucediese, y el Señor por esto nos trajo mucha bendición en la palabra ayer. Y uno de los puntos que yo quería solo mencionarles a ustedes es que, de hecho, después que nosotros vimos el libro de Nehemías, los muros que fueron reedificados, las puertas colocadas, ahora Dios, Él está colocando todas las cosas en orden en su casa, en su ciudad. Y nosotros realmente tenemos esta seguridad de que hoy Dios gobierna su iglesia por medio de su palabra. Y poco a poco las cosas están siendo colocadas en orden. Y nosotros percibimos que no depende de quien corre ni de quien quiere, sino de Dios que tiene misericordia. El tener misericordia. Esto quiere decir, hermanos, la obra de Dios sucede no por nuestro esfuerzo, no por nuestra capacidad, sino que sucede por la palabra de Dios, por la dirección, y la palabra tiene poder de colocar en acción al Espíritu para que haga milagros, para que la obra de Dios sea ejecutada en medio nuestro. Estamos muy contentos que con esta base, con esta base conseguimos avanzar a una nueva etapa, a una nueva fase de la obra del Señor. Esto quiere decir, ya que no depende de mi capacidad y de su capacidad, ¿qué falta, hermanos, para que el Señor avance aún más? Falta que nosotros apliquemos nuestra fe, tener más osadía, hacer que el Espíritu pueda hacer cosas fuera de la caja, y nosotros necesitamos romper nuestras limitaciones para que el Señor tenga libertad de avanzar muy rápidamente de lo que nosotros permitimos que el Señor avance. Por eso, hermanos, gracias al Señor, nosotros ayer hablamos que nosotros hasta hoy hay varias iglesias no tan grandes, tan numerosas y que no tienen muchos recursos, pero ayer el Señor nos dio una palabra, que no vamos a estar lamentándonos, tener el síndrome de pequeñez, el síndrome de pobrecito, y que nosotros tenemos pocos recursos, no tenemos nada. No, nosotros tenemos todo.
tenemos la promesa de Dios, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos el poder de Dios, nosotros tenemos el Espíritu que es el mismo Dios, todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas. Basta que nosotros accionemos este poder por la fe en la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, no hay más iglesias débiles. Iglesias débiles son aquellas que no acompañan la palabra. Aquellas que acompañan la palabra se tornan fuertes, se hacen fuertes. Y una vez confiando en la palabra, creyendo en el poder de la palabra y no en mi propia capacidad ni en la suya, Dios, Él puede hacer muchas cosas entre nosotros. Entonces, nosotros ayer declaramos la emancipación de todas las iglesias con síndrome de pobrecitos. Hoy todos nosotros somos adultos, mayores de edad. Entonces vamos a trabajar para el Señor, vamos a ser más osados. Ser osados, pero no en nuestra capacidad, sino ser osados en este espíritu del Dios Todopoderoso y confiar en el poder de la palabra. Él puede hacer mucho más si nosotros dejamos que el Señor haga su obra. Por tanto, a partir de hoy, a partir de ayer, yo creo, hermanos, las iglesias van a entrar en una nueva etapa. No vamos más a quedarnos en nuestras limitaciones, vamos a confiar en la palabra, en el Espíritu que hará la gran obra. No sé si ustedes saben que Dios, Él hace todas las cosas por la palabra, solo que la palabra acciona al Espíritu. ¿Es verdad o no? Génesis 1, versículo 1, como dice: en el principio, los cielos y la tierra. ¿Cómo Él lo creó? Por la palabra. Pero antes de Él hablar la palabra, Él colocó en acción, ¿qué? El Espíritu. ¿Es verdad? Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y la esperanza está en esto. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, el Espíritu está allí listo para hacer la voluntad de Dios, listo para actuar según la palabra. Entonces, versículo 3. Y dijo Dios, la palabra salió de la boca de Dios. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Espíritu operó, la palabra salió, el Espíritu operó y la luz surgió. Entonces, es así que Dios trabaja. Por eso que Pablo pregunta, aquel que concede el Espíritu. Vamos a ver. Capítulo 3 de Gálatas. Primero, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Voy a leer diferente. Yo quiero solo saber de ustedes esto. ¿Recibiste el Espíritu por su propio esfuerzo, por su propia capacidad o por el oír con fe? Hermanos, es por el oír con fe. Oímos la palabra de Dios con fe y nosotros recibimos el Espíritu. Y el Espíritu opera, ¿está bien? Más claro está en el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, por su propio esfuerzo, por su práctica de la ley, por su gran capacidad, por su elocuencia o por el oír con fe. Hermanos, es por el oír con fe. No es por nuestra capacidad que Dios concede el Espíritu. Y el Espíritu opera milagros. Por tanto, consecuentemente, no es por mi capacidad. Así, hermanos, nosotros, los líderes de cada iglesia, estamos en iguales condiciones. ¿No es así, Emir? Ya que no depende de mi capacidad y de su capacidad, solo que ¿de qué depende? Depende de mi actitud con la palabra de Dios, de mi ejercicio de la fe en la palabra, ¿no es así?
Así el Espíritu actúa o no actúa. Por tanto, hermanos, no depende más de mi capacidad, de mi actitud para con la palabra de Dios, para mi fe, para con el Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos, de aquí en adelante, hermanos, todos nosotros estamos en iguales condiciones, igual que individualmente. Pablo nos dice que nosotros recibimos una fe igualmente preciosa. La fe que yo y usted recibimos son de igual valor. No hay diferencia. ¿Y por qué que la fe de algunos avanzó más y otros avanzaron menos? Depende de cómo usted la usa, de cómo usted trabaja con la fe, trabaja con la palabra. Entonces todos nosotros en verdad partimos en igual condiciones en la partida, pero algunos van a llegar antes porque ellos supieron trabajar con aquello que Dios le dio. Por eso, hermanos, a partir de hoy vamos a usar todo lo que Dios nos dio y vamos a trabajar para el Señor, no en nuestra capacidad. Vamos a confiar en la palabra, vamos a inculcar la palabra y vamos a permitir que el Espíritu opere milagros entre nosotros y acelere este proceso de la realización de la obra de Dios para apresurar la venida del Señor. ¿Quién quiere apresurar la venida del Señor? Yo quiero apresurar la venida del Señor. Un hermano me mandó ayer a la noche una foto de, no sé si era 1980. Yo tenía el cabello todo negro todavía, no tenía panza, barriga, era esbelto, todo. Y ahí yo le dije, sí, en aquel tiempo aún estaba, pero hoy ya el hermano escribe así. Aunque nuestro hombre exterior se corrompa, nuestro hombre interior se renueva de día en día, intentando consolarme. Nosotros, el tiempo pasa. Pero hermanos, gracias a Dios, que el Espíritu hoy tiene mucho más libertad que en aquel tiempo nuestro. Él tiene libertad hoy para avanzar, pero yo no tengo la edad para esperar. Yo no puedo. Si el Señor tarda más tiempo, mi edad no tendrá cómo esperarlo. Por tanto, hermanos, yo, por lo menos si depende de mí, yo creo que también depende de ustedes. Nosotros vamos a apresurar la venida del Señor. Por tanto, hermanos, no vamos a quedarnos pensando que nuestra capacidad, nuestro esfuerzo va a conseguir adelantar la venida del Señor. No, nosotros solo vamos a atrasarlos. Vamos a ser simples, con un corazón correcto, arrepentido, humilde, recibir la palabra con fe y oír con fe. Como dormir con Dios, despertarse con Dios, hablar entre nosotros, con el folleto de la inmersión, llevamos a todos lugares, hermanos, y de esta manera el Espíritu, a través de su palabra, Él va a poder operar milagros entre nosotros y principalmente nosotros que ya recibimos la bendición de Abraham, que es el Espíritu prometido, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de ir a las calles a llevar esta bendición de Abraham para alcanzar a todas las familias de la tierra. Esta fue la promesa de Dios a Abraham en Génesis capítulo 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Gálatas 3:14 muestra que esta bendición de Abraham es el Espíritu prometido. Por tanto, hermanos, ¿quién va a llevar esta bendición? ¿Quién va a entregar el regalo a las personas? Los colportores. Usted. Nosotros vamos a hacer con que esta bendición de Abraham alcance a las familias, alcance a las personas. Pero si nosotros no salimos para predicar, ¿cómo nosotros vamos a hacer que las personas alcancen esta bendición de Abraham? Por tanto, hermanos, la iglesia tiene esta misión. Nosotros tenemos que salir para llevar la bendición de Abraham para todas las familias de la tierra. Este es el evangelio del reino que nosotros predicamos a toda la tierra habitada hasta que venga el fin.
Muy bien, vamos a entrar en el mensaje. Vamos a entrar na mensagem. Capítulo 3, nosotros llegamos al versículo 15. Gálatas 3:15. Gálatas 3:15. Las As promesas promessas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. e ao seu descendente. La Biblia es muy cuidadosa. A Bíblia é muito cuidadosa. Aquí no usó el plural Aqui não usou plural. y los descendientes. E os Aquí usa descendentes, la palabra en el singular, palavra el singular, descendiente o la descendencia. Vamos a leer el versículo 15. vamos Hermanos, ao versículo 15. hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Revoga ou lhe acrescenta coisa Hermanos, alguma. aunque en la esfera humana usted hace un pacto, una alianza, este pacto, una vez ratificado, no hay cómo cambiarlo. Está allí y fue hecha. Entonces, este pacto Essa en griego, esta palabra pacto en griego también puede ser traducido para pode ser traduzido testamento, para puede ser traducido para voluntad. En inglés, el testamento es will. Will en inglés es voluntad. Y puede ser traducido para testamento, para voluntad, o puede ser traducido para un pacto. Entonces, Pablo considera la promesa que Dios le dio a Abraham un pacto, la cual no puede ser cancelada por la ley de Dios. Está en el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Quiere decir, la ley no tiene el poder para anular, no tiene el poder para cancelar la promesa que Dios hizo a Abraham. En las promesas, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Y quién es este un solo descendiente de Abraham? Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la promesa que Dios hizo a Abraham es para él y para su descendiente Cristo. En otras palabras, fue dada la promesa para Abraham, pero el cumplimiento de esta promesa vendría con Cristo. ¿Es verdad? Muy bien, entonces, vamos a continuar. Nosotros podemos ver esto, que esta palabra, en todo el registro en Génesis 12. Abra su Biblia, por favor, en Génesis 12. Usted va a ver que esta palabra está siempre en el singular. 12, versículo 7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Daré a tu descendencia. En verdad sería, esta descendencia, en verdad espiritualmente hablando, es el descendiente Cristo. Y también en el capítulo 17 de Génesis, versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. También Génesis 24, versículo 7. Versículo 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Entonces, la promesa que Dios dio con relación a la posesión de la tierra, tomar posesión de la tierra, fue a Abraham y a su descendiente o a su descendencia. Esto para indicarnos que
su cumplimiento sería Cristo. Capítulo 3, versículo Gálatas. Vamos a volver a Gálatas. Gálatas 3, 19. Entonces, si sois de Cristo, también sois descendiente de Abraham y herederos según la promesa. Aunque la promesa haya sido dada a Abraham, su cumplimiento será en Cristo, a su descendiente. Pero en este cumplimiento nosotros hacemos parte. Por eso aquí dice, si sois de Cristo, ¿usted es de Cristo? Si usted es de Cristo, usted hizo parte de esta concretización de la promesa. Si sois de Cristo, también son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Entonces nosotros hoy somos herederos de esta promesa. Hermanos, Cristo es la concretización de todas las promesas de Dios. 2 Corintios 1. ¿Usted ya percibió esto? Cuando usted leyó 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ustedes entendieron que todas las promesas de Dios se encuentran en Cristo su concretización. Todas las promesas de Dios se encuentran en Cristo el sí, el amén. Amén y sí están en Cristo. Entonces, la promesa de Dios, hermanos, no va a buscar la promesa de Dios fuera de Cristo. Entonces, para que usted también participe de la promesa de Dios, usted tiene que estar en Cristo y usted tiene que ser aquel que es de Cristo. ¿Está bien? Recuerde siempre esto. Muy bien. Entonces, Romanos capítulo 4, versículo 13. Entonces, la promesa aquí, Pablo nos muestra que es más que aquella tierra de Canaán que está en Medio Oriente. Esta tierra es espiritual, es mucho más que esto. Entonces, capítulo 4 de Romanos, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, esta promesa no fue solamente dada a Abraham para poseer la tierra en Medio Oriente, pero esta tierra, esta promesa fue hecha a Abraham para ser ¿qué? Para ser heredero del mundo. Y si usted está en Cristo, usted va a participar también de esta herencia. Usted va a participar de ser heredero del mundo. Esto nosotros ya leímos varias veces en Salmos 2. ¿Ustedes recuerdan? Nosotros leímos varias veces. Salmos capítulo 2, versículo 6. Dios dice así: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios dijo: yo ya escogí mi rey que va a estar sobre el monte de Sión. ¿Quién es? Proclamaré el decreto del Señor. Él me dijo: mi hijo eres tú, hoy yo te engendré. Entonces se refiere ¿a quién? Se refiere a Cristo, que Dios resucitó de entre los muertos. Y cuando Dios en la resurrección, Dios entonces le engendró el Hijo, Jesús, aún como hombre. Cuando murió y resucitó, Dios lo engendró. El Hijo hombre, Jesús hombre, se tornó el Hijo primogénito de Dios. Tú eres mi Hijo, yo hoy te engendré. Entonces Él va a hablar porque Él escogió a Cristo. Pídeme
y te daré por herencia las naciones. Pede-me, Hermanos, esta es la herencia de la promesa. Yo te daré las naciones por herencia, y como posesión tuya los confines de la tierra. Usted va a poseer todo esto. Las quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Hermanos, Dios va a entregar a Cristo, que Él herede el mundo. Y usted pertenece a los de la fe. Usted va a heredar juntamente con Cristo. Y Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, capítulo 1, versículo 2. ¿cómo dice? Perdón. Hebreos 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios constituyó a Cristo como heredero de todas las cosas. Entonces la promesa de ser heredero del mundo está en Cristo. Él prometió a Abraham, pero concretizó en Cristo, lo hizo concreto en Cristo. Y Dios quiere colocarlo usted en Cristo. Toda la promesa hecha en Abraham, concreta en Cristo. Dios quiere que usted participe, haga parte. Hermanos, cómo es importante que continuemos con el oír con fe. Y nosotros vamos a vivir no solo doctrinariamente en Cristo, sino que nosotros también vamos a vivir con la realidad de la fe en Cristo. Muy bien. Entonces, la promesa de entrar en la buena tierra hoy es dada a la iglesia. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, Dios nos dio a nosotros, a la iglesia, la promesa de entrar en el descanso de Dios. En la figura, en la sombra del Antiguo Testamento, Dios hizo que el pueblo de Israel entrase en la buena tierra y la poseyese. Pero figuradamente o espiritualmente, Dios quiere llevar a la iglesia a esta buena tierra, no más física. Esta buena tierra es entrar en el descanso de Dios. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Miren cómo es importante nosotros hoy oír la palabra diligentemente, con atención y oír con fe. Por eso nosotros necesitamos aprender a practicar el oír con fe. Entonces tenemos que oír, ejercitar nuestra fe y creer para tomar posesión de la promesa. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Ahí entonces, si usted continúa leyendo aquí, yo no tengo tanto tiempo, vamos al versículo 6, ¿está bien? Versículo 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Hermanos, si usted oye y obedece la palabra de Dios, usted va a entrar en el descanso de Dios. Pero si usted oye y no lo obedece, desobedece, usted no va a entrar en la buena tierra. Versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
fue hablando por David, pero David ya estaba en la buena tierra. ¿Ustedes entienden? Entonces, aquí no se refiere a la buena tierra en Medio Oriente. Aquí, esta buena tierra es espiritual. Dios quiere darnos en su promesa. Dios prometió darnos en Cristo. Por eso, versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, ya que Josué llevó las 12 tribus de Israel para que posean la buena tierra de Canaán, pero Dios no estaba satisfecho con aquello. Dios quiere anunciar como una buena nueva. Hay otro día, otro reposo, otro descanso reservado al pueblo de Dios. Está reservado para usted. Usted quiere tomar posesión. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hermanos, si nosotros hoy vivimos en la realidad de la fe, por el oír con fe, esta palabra nos lleva a la realidad de la fe. Esto quiere decir, nosotros no confiamos en nuestra fuerza de la carne, no confiamos en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad en hacer las cosas para Dios. No, nosotros confiamos en la palabra, y cuando nosotros confiamos en la palabra y nosotros también confiamos en la dirección del Espíritu, esta propiedad que nosotros encontramos ahora en los Estados Unidos esta semana fue esto. Nosotros no seguimos nuestro propio esfuerzo, no seguimos nuestra propia preferencia, nosotros solo seguimos al Espíritu. Y el Espíritu fue dando indicaciones de que Él estaba en esto. Y comenzó a surgir milagros. Aquella propiedad tenía una zona que era exactamente lo que nosotros necesitamos. La financiación fue el banco, nos dio la mejor tasa que nunca imaginamos tener. Y el vendedor de repente bajó por su propia cuenta, bajó $200,000. Todo esto nosotros vimos la mano del Señor. Nosotros solo quedamos en el descanso. Nosotros confiamos en Dios. Seguimos al Espíritu. Seguimos la palabra. Y el Señor fue haciendo todo. Hermanos, esta es nuestra vida cristiana. Por un lado, nosotros nos esforzamos. ¿Pero nos esforzamos en qué? Para entrar en el descanso. ¿Entienden? Y el resto Dios lo hace. Entonces, ¿cómo es bueno trabajar en el descanso de Dios? Por eso, allá, en Éxodo 33, yo había hablado al Señor: Señor, no tengo ninguna capacidad de conducir al pueblo de Dios hasta la buena tierra de Canaán. Yo no tengo esta capacidad. Pero el Señor me dijo la misma promesa que le prometió a Moisés: yo iré contigo y, como dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, nosotros tenemos descanso. No necesitamos esforzarnos, por el contrario. Si nosotros usamos nuestro esfuerzo humano, vamos a sudar mucho, trabajar mucho y no tenemos resultado. Entonces vamos a trabajar en el descanso. Por eso en el versículo siguiente dice así: yo presumo por lo menos que Hebreo fue escrito por Pablo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nuestro esfuerzo no está en nuestra propia capacidad. Nuestro esfuerzo está en entrar en el descanso. ¿Qué es esforzarse para entrar en el descanso? El oír con fe, creer en la palabra, ¿no es así? Creer que el Espíritu es capaz de hacer la obra y no nosotros, y el Señor hace. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, muchas
Muchas veces las cosas del alma y del espíritu nosotros las confundimos. Nosotros creemos que es lo mismo. No. El alma son las cosas del alma y el espíritu son las cosas del espíritu. Solamente la palabra de Dios es capaz de discernir y para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que cada uno piensa, lo que cada uno tiene propósito en su corazón, solo Dios puede discernir a través de su palabra. Por tanto, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que tenemos un corazón puro para el Señor. La palabra viene y nos ilumina y nosotros vemos que tenemos muchas impurezas en el corazón, muchos propósitos en el corazón que no son puros. Entonces, gracias a Dios, hermanos, la palabra de Dios nos limpia, nos purifica. Oh, Señor Jesús. Vamos a continuar. Y, hermanos, el descanso de Dios es en el último día. ¿Está bien? Dios, Él, Génesis 1, Él creó todas las cosas en 6 días. En Pedro dice, para Dios un día es como 1000 años, 1000 años es como un día para Dios. Entonces, si Dios, Él creó en 6 días y en el séptimo Él descansó, yo hice en la semana pasada, no sé si podemos proyectar, yo hice este gráfico, ¿ustedes recuerdan? Este gráfico. En este gráfico usted puede ver que desde la creación hasta la muerte de Cristo da aproximadamente 4000 años. ¿Está bien? Ustedes pueden ver. Si los hermanos no encontraron, voy a decirles a ustedes, por lo menos en aquella cronología que nosotros colocamos, la creación del hombre está en 3975 años antes de Cristo, del año 0. Ustedes tienen que disminuir un poco. Precisa aparecer la primera parte. Y la muerte de Cristo en nuestro diagrama sucedió alrededor del año 29. Año 29 después de Cristo. Entonces, si usted coloca 1900, usted puede ver allí 2083 hasta Abraham y 1921 hasta la muerte de Cristo, usted va a tener aproximadamente 4004 años. 4004 años. 4000 años. 4000 años ya pasaron. Si 4000 años equivalen a 4 días, nosotros tenemos 2 días más para terminar los 6 días de la creación. Entonces, la historia de la iglesia ya del año 29 con la muerte de Cristo, ya estamos en 2025. 4 años más para completar 2000 años. Entonces son 4000 años hasta la muerte de Cristo, más 2000 años. Ya estamos casi completando los 2000 años. 4 más 2 son 6000 años, son 6 días. Y resta un séptimo día donde Dios va a descansar de sus obras. Entonces nosotros estamos al final del 6º día. En el amanecer del sábado del 7º día, y este 7º día aún viene una dispensación del reino milenar por 1000 años. Este reino milenar representa el descanso de Dios, porque Cristo asumirá el reinado. Él va a reinar durante estos 1000 años, y usted y yo podemos participar. Si hoy nosotros alcanzamos la promesa de la buena tierra, nosotros vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Esto está en Apocalipsis 20, versículos 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos, esta sí es la concretización de la promesa para usted y para mí. ¿Usted quiere participar de esta promesa concretada? Es reinar con Cristo. Es entrar en el descanso de Dios. Oh, Señor Jesús. Entonces vamos a continuar. Vamos a volver a Gálatas, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Quiere decir, la ley, yo ya mostré en este gráfico, que la ley vino a partir del llamamiento de Abraham en Génesis 12, hasta que Dios dio la ley en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Son 430 años. En aquel gráfico ustedes pueden verlo. Entonces, la ley vino 430 años después de la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, la ley no tiene poder para cancelar la promesa. ¿Está bien? No tiene poder. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham en Génesis 12, fue alrededor del año 1892 a.C. Y hasta cuando la ley fue dada aproximadamente en el año 1461 a.C., son 430 años. Entonces, como el pacto fue firmado por Dios 430 años antes de la ley no puede anular la promesa hecha. Entonces, versículo 18, vamos a continuar. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, la herencia que Dios prometió no proviene de la ley. Usted, guardando la ley, practicando la ley, no va a alcanzar la herencia. La herencia está en la esfera de la promesa. Dios dio la promesa a Abraham gratuitamente, sin exigirle nada a cambio. Voy a explicar un poco mejor esto. Entonces, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. No entendieron nada, creo, ¿no? Ustedes no entendieron nada. Hermanos, yo voy a explicarles. Primero, la ley exige que el hombre trabaje, guarde la ley, practique la ley, para conseguir un mérito, para conseguir un pago. La ley solo exige. Y solo que por la ley nadie es justificado, porque nadie consigue poner en práctica todas las cosas escritas en la ley. Esto está en el capítulo 3, versículo 10. Ya leímos esto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en... Aquí está escrito, todas las cosas. En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, usted quiere ser justificado por la ley. Usted necesita practicar, atender
todas las cosas del libro de la ley, todas, 100%. Si usted practica 99% y falla en 1%, usted es maldito, es maldito. Esta es la maldición de la ley. Entonces, todo hombre es maldito por causa de esto. Entonces, pero la justicia de la fe es concedida al que no trabaja, porque su fe es atribuida para justicia. Esto está en Romanos 4, 3 al 5, ya leímos esto. Así, la herencia fue concedida gratuitamente a Abraham por la promesa. Entonces, ¿cuál fue la razón de la ley? Fue agregada por causa de la transgresión. Quiere decir, si el hombre no hubiese transgredido en contra de la palabra de Dios, no habría necesidad de la ley. Pero el hombre transgredió en contra de la palabra de Dios. Dios dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Pero la serpiente indujo a Eva y también a Adán a que coma del árbol. ¿Por qué? Porque el árbol era deseable para dar entendimiento. El hombre quiere encontrar entendimiento fuera de Dios. Dios quiere gobernar al hombre por la vida, pero el hombre quiere buscar su entendimiento para seguir su propia lógica. Hermanos, el hombre vive en la esfera de lo correcto y lo equivocado. Vive en la esfera del tiempo y del espacio. Nosotros, nuestra mente razona por la secuencia lógica, por nuestra lógica. Hermanos, nosotros nunca vamos a alcanzar las cosas de Dios, están en otra esfera. Entonces, solamente en la fe se alcanza. Por eso, hermanos, Dios no quería que el hombre comiese del árbol de conocimiento del bien y del mal, para no caer en juzgar en las cosas en esta esfera terrenal. Dios quiere llevar al hombre a otra esfera. Dios quiere llevar al hombre a la esfera de la vida de Dios. Por eso Dios quiere que el hombre coma del árbol de la vida. Sin embargo, el hombre se equivocó, transgredió en contra de la palabra de Dios y en lugar de conseguir practicar el bien, recibió discernimiento del bien y del mal. Pero después Romanos 7 nos muestra que el bien que el hombre quiere hacer no lo hace, pero el mal que el hombre no quiere hacer termina haciéndolo. Quiere decir, entró en el engaño y en el engaño de Satanás. Nosotros tenemos hoy la capacidad de discernir del bien y del mal, claro, entre comillas, y nosotros no conseguimos hacer el bien. Entonces nosotros estamos bajo la esclavitud del pecado. Entonces el pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre y también la muerte entró y la muerte pasó a todos los hombres y todos los hombres pecaron. Entonces Dios, para preservar a su pueblo en el Antiguo Testamento, Él dio la ley para poder guardar a este pueblo por un tiempo. Fue una dispensación provisoria. Entonces la ley no vino para quedar para siempre, la ley es provisoria. La ley es por una sola dispensación hasta que venga Cristo. Es esto que el pueblo de Israel no entendió. Señor Jesús. Capítulo 4. Oh, Señor Jesús. Capítulo 4 de Romanos, versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, la promesa fue hecha a Abraham porque él es el padre de todos los que creen. Esperen. Sí, es esto. Entonces, el cumplimiento de la promesa vendría solamente con Cristo, su descendiente. Solamente vendría por la muerte y resurrección de Cristo. Introduciría a los que creen en la realidad de la fe. Entonces la ley fue agregada por causa de la transgresión del hombre, una vez que Cristo efectuó en la cruz la eterna redención. Él removió las transgresiones del hombre. No tiene más sentido
las exigencias de la ley. Está Hebreus 9, en Hebreos 9, versículo 12. Hebreos 9, versículo 9. Perdón, Hebreos 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bode, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo entonces realizó la eterna redención no con sangre de animales, sino por su propia sangre. Él realizó la eterna redención. ¿Qué quiere decir esto? Él removió nuestras transgresiones. Pero si la ley fue introducida por causa de las transgresiones, y cuando Cristo removió las transgresiones, los que son de la fe, los que están en Cristo, hermanos, ya están libres de la ley. ¿Ustedes entendieron? No tiene más sentido la existencia de la ley, porque Cristo ya removió las transgresiones, porque la ley vino por causa de las transgresiones. Una vez removidas las transgresiones, no tiene más sentido la existencia de la ley. Oh, Señor Jesús. Bueno, ahora, hermanos, quiero explicar algo maravilloso para ustedes. Vamos a ver. Gálatas 3, né? Versículo Gálatas 3, 19 e 20. Tá? versículos 19 y 20. Yo ya lo leí, pero quiero decir así. A lei foi La ley fue añadida de anjos por medio de ángeles mediador. en mano de un mediador. Y el versículo siguiente, creo que nadie entendió. Y el mediador no es, no lo es de uno solo, sino Dios es uno. Es difícil entender esto. Yo creo que usted no entendió nada, Mir, ¿no es así? Quem é ¿Quién es? da área do direito ¿Quién es del área de vai derecho? entender melhor. Va a entenderlo mejor. A lei La ley foi dada, fue dada, né? A lei foi dada la ley fue dada de anjos por medio de pela ángeles mão de y por la mano de un mediador. La ley necesita un mediador. Por quê? ¿Por qué? A lei Porque la ley es un contrato entre dos partes. né, Rodrigo? ¿No es así, Rodrigo, A Billy? lei é um contrato. La ley es un contrato entre dos E partes. as duas partes Y las dos partes tienen responsabilidades, tienen deberes y obligaciones. ambos Ambos tienen têm que cumprir. que cumplirla. Vai. ¿Y quién va a verificar si las están cumpliendo? Es el mediador. Por eso que en todos los contratos usted tiene el foro donde debe ser discutido quién es el juicio que va, quién es el juez que va a discutir la causa. Es un mediador. Entonces la ley necesita un mediador. Y un mediador hombre, no es Dios. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes entienden? Entonces la ley exige sus obligaciones, sus responsabilidades. Si usted no cumple todos los ítems de la ley, usted está errado, equivocado. Usted no cumplió la ley. Usted está bajo la maldición. E a promessa? ¿Y la promesa? A promessa La promesa de mediador. no necesita mediador. A promessa La é promesa unilateral. es unilateral. A promessa La promesa só tem uma solo tiene una parte. responsabilidade de uma La parte. responsabilidad de una parte, Fez a promessa. de quien hizo la promesa. Vocês viram? Entonces, ustedes vieron qué gracia es esta. Nosso lado De não nuestro lado no hay responsabilidad, no hay deberes. Dios dio la promesa y Él dio gratuitamente a Abraham y nosotros la recibimos gratuitamente. Por isso que não precisa de Por eso que no necesita mediador, ¿ustedes entienden o no? No necesita mediador. Entonces, por eso aquí dice, o mediador não é el mediador no lo es de uno solo. Dios no participa de esta mediación de la ley, pero Dios es uno porque Él participa de la promesa. Deu para entender, amigo? ¿Se pudo entender, Amir? Más o menos, más o menos. Então, irmãos, Entonces, hermanos, a lei, la ley, Deus, Dios, ele não participa Él no participou directamente. Él colocó a un mediador hombre. Fue promulgado por medio de ángeles,
pero por medio de un hombre. Este hombre es Moisés. Moisés era este mediador, pero la promesa viene de él. La promesa viene de Dios. Y Dios, hermanos, Él solo colocó la responsabilidad sobre Él. Él hizo la promesa, Él tiene que hacer cumplir la promesa. Y para que Él haga cumplir la promesa, Él pagó un alto precio. Él mandó a su propio Hijo y vino aquí en la tierra, ¿es verdad? Para tornarse uno semejante a nosotros, para a semejanza de carne pecaminosa. Él fue crucificado. Miren el precio que Él pagó por la promesa. Él pagó el precio, nosotros no la pagamos. Entonces, Cristo fue allí en la cruz, maldito en nuestro lugar. Y ahora, hermanos, cuando Cristo murió y resucitó, cuando Él murió, hermanos, nuestro viejo hombre murió con Él. Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él en novedad de vida, en el nuevo hombre. Nosotros solo disfrutamos de los beneficios, sin ninguna responsabilidad. Todo es de parte de Dios. Hermanos, ¿usted aún quiere qué cosa? Usted quiere volver a la ley, por el amor de Dios. Oh, Balmor también, desde el área de la ley, yo me olvidé de él. Miren qué cosa maravillosa. Dios es de uno. Muy bien, vamos a continuar. La ley. Vamos a continuar. Versículo 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. No hay nada conflictivo, porque si la ley dada pudiere verificar la justicia, fuera verdadera por la ley. Si la ley tuviese la capacidad de dar vida al hombre, hermanos, la justicia sería procedente de la ley. Pero la ley no consigue dar vida al hombre. Por eso, hermanos, la ley, el mediador de la ley no es Dios. Ahora, de la promesa es Dios. Quien dio la promesa es Dios, porque Dios concede dar vida al hombre. Él quiere dar vida a usted. Ahí el versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¡Qué maravilla! La Escritura, la Biblia, encerró todo bajo el pecado. Todos pecaron, ¿no es así? La muerte pasó a todos los hombres después que todos pecaron. Y la Biblia colocó a todos en la prisión del pecado. ¿Para qué? Mediante la fe en Jesucristo fuese la promesa concedida a los que creen. En otras palabras, hermanos, en la esfera de la ley usted no tiene ninguna esperanza. Usted no tiene cómo librarse estando bajo la ley, bajo la esclavitud de la ley, de la prisión de la ley. Usted no tiene escapatoria. ¿Por qué el hombre no tiene escapatoria en la esfera de la ley? ¿Por qué? Porque el hombre, después que cayó, tiene la naturaleza pecaminosa y comete pecados. Cometiendo pecados, necesita perdón. Y esta naturaleza pecaminosa me lleva a pecar. Yo no consigo hacer el bien que el árbol de conocimiento del bien y del mal me dice. Tiene que hacer el bien, no puedo hacer el mal. Pero el bien que quiero hacer, no lo consigo hacer. Y el mal que no quiero hacer, este sí lo hago, porque el pecado habita en mí. Yo no tengo salida. La ley exige, pero yo no tengo salida. Pero gracias a Dios, Dios abrió la puerta de la fe. Ahora tengo la salida. ¿Cuál es mi salida? Creer en Jesús. Y creyendo en Jesús, ¿qué sucede con este viejo hombre que está preso bajo el pecado? Está esclavo. Él es esclavo del pecado. Él
clavó este viejo hombre pecador en la cruz. Murió con Cristo. E agora, Y ahora, né, na ressurreição, en la resurrección, Él nos resucitó juntamente con Cristo. Es por eso que Pablo habla en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y este vivir que ahora tengo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No es así? Entonces, ¿por qué, hermano, usted está vivo? ¿Está vivo cómo? ¿Está bajo la prisión del pecado? No. Aquel que estaba bajo el pecado ya fue crucificado con Cristo. Ahora es otro yo que vive. Este otro yo lo vivo en la fe de Cristo, que me amó y se entregó a sí mismo, se entregó por mí. Es esto, hermanos. Gracias al Señor, no tiene ningún sentido que los Gálatas quieran volver a la ley. No tiene ningún sentido. Entonces, la ley, oh Señor Jesús, la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera. La única función de la ley es exigir. Romanos 7, versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dios quiere darme vida. Ahí la ley terminó llevándome a la muerte. ¿Está bien? Entonces, la única función de la ley es exigir del hombre, porque hay un contrato. La ley termina siendo el contrato y en este contrato hay exigencias. Y yo no consigo cumplir mi contrato. Entonces, para que Dios dé vida al hombre, la justicia tiene que ser satisfecha. ¿Ustedes entienden? Dios está ávido para dar vida al hombre. Pero Él no puede dar vida al hombre de cualquier manera. Aún más después que el hombre cayó, el hombre desobedeció en contra de Dios. Y la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Si la justicia de Dios no fuere satisfecha, Dios no tiene cómo dar vida al hombre, aunque quiera dar vida al hombre. ¿Entienden? Entonces está la cuestión de la justicia, que es una barrera para que Dios dé vida al hombre. Volviendo entonces a Gálatas 3:11. Gálatas 3:11 dice así: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, en la esfera de la ley no tenemos salvación, no tenemos salida. Es en la esfera de la fe, hermanos, es que Dios, el hombre entonces es justificado, satisfaciendo la justicia de Dios. Dios entonces da vida al hombre. Romanos 5:17, ahí nos deja claro que el hombre, por la desobediencia de un solo hombre, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Una vez satisfecha la justicia, hermanos, Dios puede dar vida. Dios dándonos vida, nosotros vamos a reinar en vida por medio de Jesucristo. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, una vez que Dios nos considera justos, Él puede darnos vida. Ahí, toda la humanidad fue encerrada bajo el pecado y la ley no tiene la capacidad ni poder para libertar al hombre de la prisión del pecado. Y la fe en Cristo Jesús es el único medio para los que creen recibir las promesas. Ahí vamos al versículo 23 al 25. Ahora viene la parte buena. Pero antes que viniese la fe, estábamos
confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, antes que viniese la fe, Dios entonces colocó al pueblo de Israel bajo la tutela de la ley. Y de manera que la ley nos sirvió de ayo para conducirnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ustedes entienden que cuando la ley fue dada al pueblo de Israel, Él dio la ley como, no sé si ustedes saben, que en aquel tiempo del Imperio Romano, cuando las personas más ricas, ellos tenían tutores para sus hijos. En la conquista del Imperio Romano, en la conquista sobre los pueblos vencidos, ellos tomaban a los más eruditos, los que tienen más sabiduría, los que tenían más conocimiento, tomaban a estos esclavos, a estos como esclavos, y lo colocaban para ser tutores de sus hijos. Y este tutor generalmente es para cuidar de sus hijos en cuanto era menor de edad. Entonces tenían tutores. Entonces los tutores son para los que son menores de edad. Entonces Pablo considera que los que estaban bajo la ley, que era el pueblo de Israel, estaban bajo una tutela de un tutor, de un ayo, de un cuidador de niños. Entonces ellos no se emanciparon, ellos son siempre niños. Y cuando vino Cristo, hermanos, ahí que se emancipa. ¿Entienden? Entonces, quien está bajo la ley siempre es un niño, siempre es menor de edad. Y Dios, cuando vino Cristo, hermanos, por la fe, ellos se emancipan y se tornan adultos y se tornan hijos. Esto va a venir aún más claro en el próximo mensaje del capítulo 4, versículo 1, que dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, porque él es señor de todo. Aunque sea el señor de todo, por ser menor continúa en el estatus de esclavo. Pero nosotros no somos más esclavos, somos de Cristo Jesús. Aquí él dice así: pero que la ley nos sirvió de ayo para conducirnos a Cristo, para que fuésemos justificados por fe. Hermanos, Abraham creyó en Dios, esto le fue contado por justicia, es por la fe. Y hoy, hermanos, es el mismo camino de Abraham. Dios nos justificó. Nosotros fuimos justificados por la fe en Cristo. Nosotros creímos en el Señor Jesús y nosotros fuimos justificados, porque Cristo realizó en la cruz toda justicia de Dios. Satisfizo toda la justicia de Dios, toda la exigencia de la ley sobre la santidad, sobre la gloria de Dios, sobre la justicia de Dios. Cristo realizó en la cruz. Y nosotros recibimos la gracia. Y nosotros recibimos gratuitamente. Por eso estamos en la era de la gracia. Todos recibimos gratuitamente. No estamos cumpliendo un contrato que hay un mediador. Nosotros estamos recibiendo gratuitamente lo que Dios prometió a Abraham. Esta promesa. ¿Está bien? Entonces, hermanos, nosotros fuimos conducidos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Usted ya es mayor de edad. Usted no necesita más del ayo, no necesita más del cuidador de menores. Y versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En la esfera anterior de la ley, nosotros no éramos declarados como hijos de Dios, pero en Cristo ahora nosotros fuimos emancipados, nosotros fuimos declarados hijos de Dios. ¿Hijos de Dios por qué? También somos herederos de Dios, herederos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Entonces la ley en el Antiguo Testamento sirvió de un ayo para guardar al pueblo de Israel. Usted recuerdan cuando Jesús en Juan capítulo 10, él habló, yo creo que esto todos los conocen. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Ustedes recuerdan? El capítulo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, ¿ustedes recuerdan? Yo voy a leer rápidamente cómo Jesús, y usted va a entender esto que acabé de hablar. Vamos a leer. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Quién estaba dentro de este corral? El pueblo de Israel, el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo que está bajo el ayo de la ley. ¿Es verdad? Entonces, estas ovejas del Antiguo Testamento estaban en este ayo, en este corral. Aquí dice, a este abre el portero, a Jesús el portero abre. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, el portero le abrió a Jesús para que él tenga acceso a estas ovejas que estaban dentro del aprisco. Aprisco es la tutela de la ley. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y las saca fuera. No necesita estar más dentro del aprisco. Entonces usted ve que los principales sacerdotes, los escribas, el Sanedrín, todos estaban en contra de Jesús, perseguían a Jesús, y Jesús allí como el buen pastor, llamando a las ovejas, y ellos no escuchaban, no lo atendían. Pero algunos lo escucharon, atendieron su voz. El ciego de nacimiento, el paralítico. ¿Quién? El Simón, el leproso, Lázaro que resucitó, María, Marta. Hermanos, estas son las ovejas que escucharon la voz del pastor y salieron del aprisco. ¿Es verdad? Entonces voy a continuar. Las ovejas oyen su voz, las llaman por su nombre y las saca fuera. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, no todas le siguieron a él, pero todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermanos, como la palabra que sale de la boca de Dios es la voz del Señor, es que guía a las ovejas, da dirección a las ovejas y lleva a las ovejas al pasto. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Si queda en la tutela de la ley, no hay pastos. Es heno seco. Pero si usted reconoce al pastor, al verdadero pastor, entra ahí y usted va a entrar por la puerta y salir con él y usted va a encontrar pastos. Hermanos, la palabra profética que disfrutamos es un pasto fresco. No es enlatado, no es cosas viejas, no es cosas congeladas, sino cosas frescas. El hablar vivo es la voz del pastor.
Entonces, gracias a Dios, hermanos, la voz del pastor en nuestro gobierno, la voz del pastor nos da dirección, la voz del pastor, por la voz del pastor nosotros sabemos dónde están los pastos, las pasturas. Yo soy el... ¿Dónde estoy? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la cuestión. La ley solo exige, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dios quiere dar vida al hombre. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado huye porque es asalariado, él trabaja por dinero. Gracias a nosotros, hermanos, nosotros no trabajamos por dinero y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Un verdadero pastor, hermanos, él da su vida por las ovejas. Un mercenario, un asalariado, solo habla, pero en el peligro él huye. También tengo otras ovejas. ¿Quiénes son estas otras ovejas? Primero, él quitó a sus ovejas del aprisco. ¿Quiénes son estos? Los judíos que creyeron. Pero aún hay otras ovejas. ¿Quiénes son? Los gentiles que creyeron. ¡Aleluya! Aún hay otras ovejas, no de este aprisco, de este redil. Aquellas también debo traerlas y oirán mi voz. Miren la importancia de la palabra. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¡Aleluya! Un rebaño y un pastor. Hermanos, nosotros estamos experimentando esta unidad, esta única dirección, esta palabra, esta voz que nos une. Hermanos, nosotros estamos comentando, oyendo los testimonios de los hermanos en África. ¿Cómo es que nosotros vamos a controlar nuestra obra allá en África, en Asia? Tantos lugares, hermanos. ¿Cómo el hombre consigue controlarlo? No es el hombre que lo controla, hermanos. Es el pastor. Es por la voz del pastor, hermanos, es que nosotros somos un solo rebaño, porque nosotros tenemos un solo pastor, una sola palabra, una sola dirección. Y esta palabra converge a todos nosotros en la unidad, en la unanimidad. Y Él es quien gobierna su obra, Él es quien lleva su obra adelante. Hoy recibimos una noticia, hermanos. Japón está teniendo un nuevo comienzo. Ellos no tenían ni siquiera tiempo para reunirse una vez por mes. La reunión de ellas era una vez por mes porque todos trabajan, pero ahora que fueron nuestros colportores, van a partir el pan toda la semana. Y este domingo, este fin de semana, ya vinieron 30 personas. 6 personas nuevas. Hermanos, el Señor va a prosperar allá. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos capaces? No. Porque la voz del pastor está conduciendo, está llamando, y las que son de él están viniendo. Hermanos, y Corea, el equipo de Corea fue a hacer la misión, el viaje misionero, hasta el sur de Corea del Sur. Y nosotros creemos que allí hay muchas personas que el Señor escogió y nosotros las vamos a encontrar. Vamos a llevar la bendición de Abraham a Corea del Sur en todo lugar. Y todos los países de África es maravilloso. Los adolescentes, la palabra profética que está sucediendo. Ningún hombre consigue controlar esto. Es el pastor. Yo soy el buen pastor. Y hay
un solo rebaño, habrá un solo rebaño, un solo pastor. Hermanos, esta es la realidad de la unidad, está entre nosotros, gracias a Dios. Y la ley entonces nos sirvió de ayo. Yo ya expliqué esto, no voy a hablar aquí. Entonces, habiendo venido la fe, ya no permanecemos subordinados al ayo, porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir, ya viniendo la fe, ya no necesitamos la tutela de la ley, ya no somos subordinados al tutor, sino a Cristo, porque todos vosotros sois hijos judíos mayores de edad. Cuando dice vosotros sois hijos, aquí es judíos, hijos mayores de edad, mediante la fe. Los escogidos de Dios en el Antiguo Testamento eran considerados niños que necesitaban de tutores, y ahora los del Nuevo Testamento son considerados hijos mayores de edad para heredar la bendición de Abraham como el Espíritu prometido. Gálatas 3:14 y versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanos, el bautismo no es meramente un ritual, no es meramente un acto formal, sino que el bautismo es antes una realidad de nuestra identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Este es el significado del bautismo. ¿No es así que dice en Romanos 6? Vamos a ver, Romanos 6. Romanos 6, versículo 3, comenzando el versículo 3, ¿qué nos dice? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, es una realidad espiritual, no es meramente un ritual. Fuimos pues sepultados con Él en la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Teniendo esta realidad, yo ya estoy libre de la esclavitud de la ley, estoy libre de la esclavitud del pecado, porque mi viejo hombre ya murió con Cristo, y hoy yo vivo por la resurrección de Cristo en novedad de vida. Entonces, este es el significado. Porque si fuisteis plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya. Entonces, el bautismo es una realidad espiritual que ocurrió en el momento en que creímos. Cuando usted creyó, esta realidad espiritual sucedió con usted. Porque si no, usted no tendría ni la justificación para recibir la vida de Dios. La prueba de que cuando usted creyó en Jesús, la realidad del bautismo, en otras palabras, el Espíritu Santo ya te bautizó. ¿Usted sabía esto o no? Usted fue bautizado por el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque usted ya obtuvo toda la realidad del bautismo. Su viejo hombre murió con Cristo y usted hoy, Dios te dio un nuevo hombre y usted vive por la fe en Cristo. Por eso que en el día que usted creyó en Jesús, usted ya cambió, usted ya es otra persona. ¿Y para qué el bautismo en las aguas? Es una confirmación de una realidad espiritual. Yo fui bautizado por el Espíritu Santo, sucedió conmigo todo esto que está descrito en Romanos 6, del 3 al 6. Hermanos, yo por obediencia a la verdad, en Marcos 16 dice, creed y fuere bautizado. Necesitamos creer y ser bautizado. Entonces el bautismo en las aguas, hermanos, es una confirmación de lo que sucedió espiritualmente conmigo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, y todos nosotros, hermanos, 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
El bautismo es importante porque nosotros participamos de la realidad de la crucifixión de Cristo y de la resurrección. Y también nosotros participamos de que nosotros fuimos bautizados para un solo cuerpo, a ser parte del cuerpo. Hermanos, hoy todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Hermanos, nosotros pertenecemos al mismo cuerpo. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso, hermanos, nosotros hoy no hay más distinciones entre judíos y griegos. Por tanto, por medio de la fe en el bautismo fuimos introducidos en Cristo y de Cristo nos revestimos. Así, internamente recibimos la vida de Dios por la fe para vivir por medio de Cristo y externamente fuimos revestidos de Cristo para vivir como miembros del cuerpo de Cristo, como una entidad orgánica para ejecutar la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros no somos más individuos que sirven a Dios individualmente. Nosotros hacemos parte de un cuerpo, nosotros hacemos parte de una entidad orgánica. Por eso, hermanos, yo digo lo siguiente. Gracias al Señor, las iglesias que están practicando el vivir con fe, el oír con fe, entraron en esta realidad espiritual que acabo de describir recién. Estas iglesias están siendo emancipadas. Por eso yo hablé ayer. Si usted aún vive en la tradición, usted aún vive en la manera convencional de la vida de la iglesia, usted no es emancipado. Pero cuando usted vive en la realidad de la fe, usted anda cerca de la palabra, usted disfruta de la palabra, usted vive en la realidad del oír con fe, en la inmersión, dormir con Dios, despertarse con Dios, transcripción. ¿Qué más? Ayúdeme. Y usted vive en esta realidad, en toda esta realidad, sirviendo a Dios en el TCI. ¿Qué es TCI? Tropas, capitanes e intendentes, usando TCI para hacer operaciones del BNIB, operaciones de misión familiar. A mí me gustaría también decir, hermanas, que tienen hijos pequeños y no tienen tiempo para servir al Señor, porque todo el tiempo está cuidando a sus hijos, darle de comer, prepararlos para la escuela, ir a la escuela, recibir lecciones. No me gustaría que usted esté fuera de esta dinámica de la iglesia. También usted pudiese tomar 2 nombres por semana para usted tener un tiempo libre, llamar a hacer misión familiar o hacer central de recepción. Usted llama por teléfono y él apacienta a las personas. Quiere decir, todos necesitan funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Nadie quede afuera. De una manera o de otra, hermanos, todos podemos ser útiles en las manos del Señor. Muy bien, ahí vamos a terminar. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, en este cuerpo no hay judío, no hay griego. En este cuerpo de Cristo no hay diferencia de clases sociales, de segmentos sociales, esclavos o libres, ni en verdad, ni de hombre ni de mujer. Todos nosotros somos ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo, hermanos, nosotros somos uno, una entidad. Entonces, gracias al Señor, hoy nosotros obtuvimos esta liberación. Entonces, por la fe de la realidad del bautismo, no hay más lugar para nuestro ser natural. Vamos a Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículo 10 y 11. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, esclavo ni siervo ni libre, sino que Cristo es
todo y en todos. No hay diferencia racial, no hay diferencia ni de género, no hay diferencia ni de, ¿cómo se dice? De clases sociales. Hermanos, Cristo es todo en todos. Entonces, vamos al versículo 29, el último versículo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente, que es Cristo. Por tanto, hermanos, la única manera de usted participar de las promesas es estar en Cristo, uniéndose a Él. ¿Está? Hermanos, así heredamos la bendición de Abraham, que es el Espíritu prometido, en quien están todas las bendiciones espirituales, y el Espíritu Santo de la promesa. Voy a leer este último versículo, Efesios 1, y versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, aquí tenemos que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, por un lado, todos nosotros somos sellados. En otras palabras, hermanos, nosotros somos de Dios. Nosotros somos herencia de Dios. ¿Usted sabía esto? ¿Está bien? Y también, hermanos, y el Espíritu Santo es un sello garantizador de que nosotros también vamos a tener a Dios como nuestra herencia. Aquí dice, el cual es el arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que el Santo Espíritu de la promesa es el arra y garantía de nuestra herencia, pues Dios en Cristo será nuestra herencia, hasta Dios rescatar a su iglesia como su propiedad adquirida. No sé si ustedes entendieron. Este Espíritu Santo de la promesa es, por un lado, hermanos, es un sello para nosotros. Es un sello para nosotros diciéndonos que nosotros somos de Dios. Nosotros somos la herencia de Dios. Pero por otro lado, también Dios quiere rescatar a su iglesia como su propia propiedad adquirida. Él compró a la iglesia con su preciosa sangre y ahora el Espíritu Santo de la promesa está trabajando hasta el rescate final. Él va a ser la redención final de su iglesia. Por eso está el arra. El arra es la garantía que Dios va a rescatar a su iglesia totalmente como su propiedad adquirida. Él compró, Él va a tomar un día. ¿No es así, hermanos? Gracias al Señor. Este Santo Espíritu de la promesa que Dios prometió a Abraham en Gálatas 3:14 no es tan simple. Engloba todos estos ítems. Muy bien. Lo que yo quería decir finalmente con esa palabra, hermanos, es que las iglesias, nosotros entramos en otra etapa. Nadie, si usted del liderazgo de alguna iglesia, usted debe decir, yo tengo todo el potencial para cooperar con el Espíritu, para hacer la obra de Dios de una manera aún más fuerte. ¿Ustedes creen?
Si usted dice, pero yo no tengo adolescentes en mi iglesia, pero usted tiene la palabra, ¿no tiene? Usted no cree en el poder de la palabra, usted no cree que Dios puede de la nada. Él es el Dios todopoderoso. Él puede traer a la existencia lo que no existe. Yo no tengo adolescentes, está bien. Usted no puede ir a la calle y tomarlos. La iglesia Nueva Iguazú de Río de Janeiro no tenía adolescentes. Y ellos pidieron al Señor, ¿qué sucedió? 2 adolescentes del barrio vinieron. Pidieron para entrar agua, estaban jugando, ¿no es así? Entraron para beber agua. Y ellos dijeron, el Señor mandó a estos adolescentes. Allí, hoy, ¿cuántos adolescentes tienen? Oh, Alejandro, ¿cuánto? 20 adolescentes. ¿Es verdad? En Ñandeara, ¿dónde está Balmor? En Ñandeara no había ni un adolescente. ¿Cómo hicieron? Fueron a las calles. Y hoy, ¿cuántos adolescentes tienen? 15 adolescentes. Hermanos, usted va a decir, yo no tengo adolescentes, pero usted tiene todo el potencial. Crea en el Dios Todopoderoso. Hermanos, nosotros necesitamos ser más osados, porque nosotros tenemos el Espíritu prometido, nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos el poder de la palabra y nosotros tenemos el cuerpo. Vamos a pedir ayuda. Yo necesito de ayuda. Entonces, en mi región aquí necesita ayuda. Vamos a alquilar una casa para casa de colportores, una casa de adolescentes. Hermanos, vamos a ser más osados, salir un poco de nuestra caja, de nuestras limitaciones. Yo creo, hermanos, de aquí en adelante el Señor va a avanzar mucho más rápido, porque nosotros ya nos emancipamos. Salimos de la edad de niñitos, siempre necesitando de tutores. Yo no consigo hacer solo, soy un pobrecito que no tengo fuerza para nada, no tengo recursos para nada. Necesito un tutor. Ahora Dios quiere emanciparnos, hermanos. Yo tengo el Espíritu, yo tengo la palabra, yo tengo el Dios Todopoderoso, ¿no es así? Vamos a avanzar. ¿Está? Ahora vamos con coraje, vamos a ser osados, vamos a salir de la pobreza, vamos al lugar para que el Espíritu actúe entre nosotros. Jesús es el Señor.